Muy bien, abran su Biblia por favor a Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8. Esperamos que no se esté yendo y viniendo el audio. A veces suelen suceder esas cosas, pero esperamos que esta vez no suceda así. Oremos una vez más. Gracias, Señor, por el privilegio de poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder aprender acerca de ti a través de ella. Y gracias también, Señor, por ponerla delante de nosotros como un espejo a través del cual nos podemos ver nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a poder recibir el mensaje que tienes hoy para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos en el capítulo 8 del libro de Jueces y seguimos estudiando la historia de Gedeón, uno de esos jueces, uno de esos caudillos que Dios usó para liberar a su pueblo después de que en este caso los madianitas los estaban oprimiendo, les estaban robando sus cosechas, les estaban robando sus animales, no los dejaban tener absolutamente nada porque cuando resultaba algo bueno para los israelitas, ellos venían y se los robaban. Vale la pena mencionar que la razón por la que los madianitas estaban haciendo esto con los israelitas era precisamente porque los israelitas se habían vuelto a la idolatría. Otra vez, habían dejado a Dios y se habían hecho hacia la idolatría, estaban adorando ídolos. En particular, vimos acerca de Baal y Astarot. Dios manda a Gedeón a que rompa los ídolos y los altares que su mismo padre tiene en casa, y luego después de que se encarga de esas cosas lo manda a luchar en contra de las fuerzas de Madián. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 7 vimos que eran 135,000 hombres los que tenían Madián contra finalmente solamente 300 que Dios permitió que fueran con Gedeón a luchar en contra de ellos, que era un promedio de 440 madianitas por cada israelita, que era algo imposible que los israelitas pudieran ganar, que lo hace sobrenaturalmente, ¿cómo diremos? Lo hace que la victoria que Gedeón tuviera que ser algo sobrenatural, porque solamente cuando algo sobrenatural pasa en una lucha que es con una diferencia tan grande entre un ejército y el otro, que uno de los dos o que el menor puede ganar. Entonces Gedeón, en el capítulo 7 de Jueces vimos cómo Gedeón derrotó a los madianitas, pero no los derrotó porque haya luchado con ellos. Fue al campo de batalla, pero él no luchó, fue el Señor el que luchó contra ellos. Y si recordamos, el Señor les hizo que se confundieran todos ahí en el campamento en donde estaban y empezaron a pelear los unos con los otros y se mataron, y vamos a ver hoy que fueron bastantes los que se mataron. Entonces la victoria está ahí, y ahora en el capítulo 8 y en el versículo 1 noten que se nos dice: las familias de la tribu de Efraín hablaron con Gedeón y duramente les reprocharon: ¿por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear contra Madián? Efraín era una de las tribus de Israel, era uno de los hijos de Israel. Y Efraín, que era uno de los que habían acampado del lado oriental del río Jordán, están ahorita, parece ser, enojados con Gedeón, porque cuando Gedeón fue a la batalla, él no les avisó para que fueran con él. Pero el coraje de los efraínitas, porque así es como se les llama, tenemos que reconocer que no era por no haber sido llamados a pelear contra los madianitas, porque ellos habían sido convocados por Gedeón, a ayudarle a ir a pelear contra ellos. De hecho, miren en su Biblia, en el capítulo 7, una página cuando mucho hacia la izquierda, y en el capítulo 7, los versículos 24 y 25, ahí se nos dice que Gedeón les dijo: bajen y enfréntense a los madianitas, tomen los vados de Bet-Bará y del Jordán antes de que ellos lleguen. Entonces los efraínitas se reunieron a tomar los vados de Bet-Bará y del Jordán. Y noten el versículo 25: capturaron a Oreb y Zeeb, que eran los dos príncipes de los madianitas. A Oreb lo mataron en la peña de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb. Y después de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Entonces, el coraje era que no habían sido llamados por Gedeón a estar con él al principio de la batalla. Al principio de la batalla, cuando los 300 hombres de Gedeón y Gedeón fueron al campamento de los madianitas, y con esos 300 aniquilaron básicamente a los 135,000 que Madián tenía. Entonces, ese era el problema de los efraínitas,
que no les habían dado la oportunidad a ellos de ir a luchar cuando la batalla principal se estaba librando. Y es lo que le están reprochando: ¿por qué no nos llamaste a tomar parte en la parte importante de la batalla? ¿Sí? Ellos pensaban que si ellos hubieran sido llamados a pelear con Gedeón en contra de los madianitas, el nombre de su tribu iba a ser exaltado. Porque qué grande victoria, ¿no es cierto? Qué grande victoria, 300 contra 135,000, ¿verdad? Y a menudo sucede eso, ¿no? A menudo hay luchas y hay gente que va a la lucha y hay gente que tiene victoria, y la gente que por una razón u otra no fue a la lucha, siempre dice: y si me hubieran llamado a mí, si me hubieran dicho a mí, yo hubiera ido, yo hubiera ayudado, yo hubiera sido parte de ello. Y no es necesariamente que hubieran ayudado, que hubieran sido parte de ello. Es simplemente que al ver que se obtuvo una victoria tan grande y tan importante, la oportunidad de ser exaltado, la oportunidad de ser reconocido estaba ahí. Y como vamos a ver, ese era el corazón de los efraínitas. No era tanto que hubieran querido ser llamados a luchar, porque fueron llamados por Gedeón a luchar, como vimos ahorita en el capítulo 7. Entonces el coraje no era que no habían sido llamados a estar, el coraje era que no habían sido llamados a estar al principio de la batalla, en lo que ellos consideraban lo principal de la batalla. Ahora, si ustedes se acuerdan, Dios le dijo a Gedeón que solamente llevara 300 hombres, ¿se acuerdan? Así es que Gedeón pudo haber ahí respondido a los efraínitas y les pudo haber dicho: ¿saben qué? Bola de efraínitas, déjenme decirles algo. ¿Okay? La razón por la que yo hice lo que hice es porque Dios me dijo que así lo hiciera, y ustedes, si tienen algún problema con ello, deben ir a consultar a Dios y deben ir a decirle a Dios, porque Él fue el que me dio el mandamiento de hacerlo así. Tendría toda la razón, estaría diciendo la verdad, podría haberlos enfrentado, podría haberlos encarado y podría haberlos puesto un estate quieto, pero no lo hizo así. No lo hizo así. Vean lo que hace Gedeón para que su coraje se calme en el versículo 2. Gedeón le respondió: lo que yo hice no tiene comparación si se compara con lo que hicieron ustedes. Lo que aún queda en sus campos es mejor que la cosecha de Abiezer. Noten ahí lo que hace Gedeón. No les grita, no se pone al tú por tú con ellos, no se pone a alegar con ellos. Simplemente les dicen: ¿saben qué? Lo que yo hice en realidad no tiene ningún significado. Quizás ustedes, porque no saben cómo fue que ocurrió todo, creen que de alguna manera tiene algún significado para mí y esto va a exaltar mi nombre o va a exaltar a mi familia. Pero lo que yo hice no tiene ningún significado en realidad. Lo que ustedes hicieron, lo que ustedes están por hacer, eso es lo que verdaderamente vale. ¿Sí? Digo, Gedeón solamente tuvo que hacer ¿qué? Hacer huir a 135,000 hombres. Pero a ustedes Dios les ha dado el honor de ir tras los príncipes de Madián y acabar con ellos. Y esa era la verdadera señal de la victoria. No era cuántos soldados quedaran tendidos en el campo de batalla, que tenía gran significado, pero era la captura y la muerte de los reyes que guiaban a esos soldados. Porque una vez que muere el rey, ¿qué sucede? Los soldados se sienten derrotados. Si se derrotó a la cabeza, si se derrotó al que tenía que ser el más poderoso, entonces ¿qué va a hacer de nosotros? Con el Señor Jesucristo pasó lo mismo. ¿No se acuerdan cuando Él les dijo a los discípulos que lo iban a poner preso a Él, y cuando lo pusieran preso a Él, ellos iban a desparramar por todos lados? Porque escrito está, les dice: heriré al pastor y las ovejas van a andar por todos lados corriendo. Entonces, eso era lo que se suponía que debía suceder. Y entonces Gedeón les está diciendo aquí: lo que yo hice no tiene nada que ver, porque en realidad yo no hice nada. Pero lo que ustedes están haciendo, lo que Dios les ha dado a ustedes para hacer, eso es lo importante. Y me imagino yo que los efraínitas se han de haber sentido, yo no sé cuántos de ustedes son deportistas. De hecho, ayer que vine a jugar voleibol. Esa era mi intención, jugar voleibol. Y nombraron a 4 capitanes, ¿verdad? Y ahí estaba yo con todos los que queríamos participar, ¿verdad? Estaba emocionado ahí a ver qué onda. Y todos empezaron a escoger jugadores. Y miraba que escogían a uno y escogían a otro y escogían a otro. Y a mí nadie me escogía, ¿verdad? Y finalmente nadie me escogió. Ahora, hubiera podido jugar simplemente diciendo: hey, salte un rato y déjame yo entrar a jugar por ti.
Pero no es lo mismo que lo escojan a uno, ¿no es cierto? ¿No? Y me imagino yo que los efraínitas se sentían así como esos jugadores que están en la banca, ¿sí? Y ahí están esperando que el coach los llame, que el coach los meta en el juego, que el coach los ponga en el cuadro principal. Pero el coach nunca lo hace. Hasta que llega un día en el que el equipo está arrasando con el enemigo. Van como 20-0, ¿ok? Y entonces le hablan a este camarada y le dicen, ok, métete, juega. Pero pues no tiene ningún significado que juegue en realidad. ¿Por qué? Porque ya el equipo ganó. Y eso era lo que los efraínitas estaban sintiendo. Y Gedeón, noten la sabiduría de Gedeón. Gedeón como que sabe lo que está pasando en sus corazones. Y les dice, ¿saben qué? No se preocupen. Lo que yo hice no se compara con lo que Dios les ha dado a ustedes para hacer. Noten lo que dice en el versículo 3. Dios les entregó a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. Por eso, lo que yo hice no es comparable con lo que ustedes hicieron. Y en cuanto Gedeón dijo esto, noten, el enojo de los efraínitas, ¿qué pasó? Se aplacó. El enojo de los efraínitas se aplacó. Entonces, de nuevo, no era tanto que estaban enojados porque no los habían invitado a la batalla. Era porque estaban enojados porque creían que lo que se les había dejado a ellos hacer era mucho menos de lo que había hecho Gedeón. Y Gedeón les está diciendo y les está asegurando, miren, lo que Dios les dijo que hicieran ustedes es mucho más de lo que Dios me permitió hacer a mí. ¿Saben cómo se le llama eso? A eso se le llama sabiduría. El no ponerse al tú por tú con el que le está gritando a uno. El no alegar con el umpire, como decimos. El no levantar la voz y mantener un tono templado y mantener el control y mantenerse en sus casillas. Mantenerse sereno. A pesar de que lo que se está diciendo y las cosas de las que nos están acusando no son verdad. Eso es en realidad la sabiduría. Cualquiera puede agarrarse gritando. Todos conocemos gente gritona, ¿no es cierto? Yo conozco un camarada bien gritón, ¿sí? Que nomás no le salen las cosas como quiere y empieza a gritar. ¿Saben por qué lo conozco? Porque vivo con él día y noche. Porque soy yo. Porque soy yo. Y mi esposa a veces me dice, especialmente cuando tenemos algún problema, mis hijos y yo, porque pues ellos ya están grandes y a veces tenemos problemas, y me dice, ¿sabes qué? Tú eres el adulto. Tú deberías de controlarte. Ellos están chamacos, ellos no tienen experiencia, ellos no saben lo que tú sabes. Mi esposa es la mujer más sabia del mundo después de mi mamá. Okay, pero siempre me dice, contrólate. Tú eres el que debes de poder controlarte. ¿Y saben qué? Es cierto. Es cierto, nosotros, y ahora me estoy refiriendo a todos nosotros los que somos cristianos, debemos de tener el poder para controlarnos, porque uno de los dones del Espíritu es la templanza, el dominio propio. Y saben que cuando tenemos el control sobre nuestro espíritu, cuando tenemos el control sobre nuestras emociones, cuando tenemos el control sobre nuestra lengua, es una gran señal de madurez espiritual. Creo que aquí vemos en Gedeón un ejemplo de la madurez espiritual. No van a mantenerse así, vamos a ver más adelante que no va a mantenerse así, pero cuando menos en esta instancia sí. Quiero que leamos algunos versículos que tengo aquí que hablan acerca precisamente de esta situación. Y quiero que se den cuenta de lo que la palabra de Dios nos dice. En Proverbios capítulo 15 y el versículo 1, algunos versículos van a ponerlos en las pantallas, otros no. Yo les voy a tratar de decir cuándo no los van a poner para que los busquen rápidamente en su Biblia. Y el que encuentre todos los versículos primero, antes que todos los demás, les vamos a dar un premio, ¿ok? Pero en este caso, Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la respuesta ¿qué? Amable calma la ira. La respuesta grosera ¿qué hace? Aumenta el enojo. La lengua sabia adorna el conocimiento, la boca de los necios profiere tonterías. ¿Quieren que se calme la situación? ¿Quieren que se calme el problema? ¿Quieren que se calme la bronca? ¿Saben qué es lo que tienen que hacer? Es responderle al que les está gritando con palabras amables, con palabras tranquilas, no gritando como ellos están gritando. Porque saben que si ustedes le responden con palabras tranquilas, con palabras amables, ¿para dónde se van a hacer? ¿A quién le van a ir a buscar pleitos si a ustedes no les pueden encontrar?
Entonces nos evitaríamos muchos problemas si tan solamente hiciéramos esto. Cuando se nos está hablando con ira, se nos está hablando con enojo, hablar amablemente. Eso es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio, ¿no es cierto? Cuando lo maldecían, Él no maldecía. Sí, Él le dejó la situación a Dios para que Él juzgara. De nuevo en Proverbios capítulo 16 y el versículo 24. Se nos dice lo siguiente: las palabras amables son ¿qué? Un panal de miel. Endulzan el alma y sanan el cuerpo. ¿Saben que sanan el cuerpo del que nos está oyendo? Pero también sanan nuestro cuerpo. Mi mamá siempre me decía que cómo le hacía derramar bilis. ¿Alguna vez han probado la bilis? Literalmente probado la bilis. Es algo amarguísimo. Ok, yo sé que algunos se van a hacer así como que, ¿verdad? Pero alguna vez han sentido así como que van a deponer y no pueden por donde están y tienen que devolverlo y quema el esófago así cuando va. Sí, eso es lo mismo de la bilis. Cuando nos enojamos y hablamos con palabras así fuertes, hablamos con palabras altaneras, todo eso es una bilis, todo eso es un veneno que nosotros mismos nos estamos tragando. ¿Sí? Y no debe ser así. ¿Sí? Nuestras palabras deben de ser como panal de miel. Nuestras palabras deben de endulzar el alma del que nos está oyendo, sanar el cuerpo del que nos está oyendo, pero también endulzar nuestra alma y sanar nuestro cuerpo. En Proverbios capítulo 25 y el versículo 11 dice: manzana de oro con adornos de plata. Eso es la palabra dicha cuando conviene. Para todo hay un tiempo. Para todo hay una manera de hacer las cosas. ¿Sí? Y cuando hablamos como conviene en el momento en el que estamos, ¿sí? Todas nuestras palabras entonces son como una manzana de oro con adornos de plata. O tenemos que tener tanto cuidado con nuestra boca, tenemos que tener tanto cuidado con nuestra lengua. ¿Sí? Porque la podemos usar para bien y la podemos usar para mal. Santiago nos dice que con la misma boca que alabamos al Señor, con esa misma boca maldecimos a los hombres. Y eso no debe ser, porque se nos dice que no puede salir de la misma fuente agua dulce y agua salada. No puede. Y el Señor Jesucristo nos habla de que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando hablamos con palabras altaneras, cuando hablamos con palabras ofensivas, y quiero decirles algo, no siempre tienen que ser malas palabras, no tienen que ser groserías, porque hay buenas palabras que se pueden usar mal. ¿Ok? Y si estamos usando buenas palabras, pero las estamos usando mal, son igual a que fueran malas palabras. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Sí, Gedeón aquí, estos camaradas le reprocharon, le gritaron, le dijeron. Él tenía toda la razón de haber hecho lo que hizo y como lo hizo, porque Dios le dijo que así lo hiciera, pero él no se aceleró. En este caso no se aceleró. En el Nuevo Testamento se nos dice en Efesios capítulo 4, comenzando con el versículo 29. No pronuncien ustedes, ¿cuántas? Ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean, noten, de bendición para los oyentes. Esta es una muy buena prueba para alumbrar lo que vamos a decir. Lo que vamos a decir es obsceno. Si soy cristiano no lo debo de decir. Lo que vamos a decir va a contribuir a la edificación de la persona que me está oyendo o de los que me estén oyendo y de mí mismo. Si no es así, entonces no debo de decirla. ¿Sí? Lo que voy a decir va a ser de bendición para los que me están escuchando, va a ser de bendición para los que me van a oír. Porque si no va a ser de bendición, entonces no vale la pena decirlo. No vale la pena decirlo. Más vale quedarnos callados y que todo el mundo piense que somos unos ignorantes, ¿sí? Abrir la boca y quitarles toda duda de que lo somos. Porque a menudo cuando abrimos la boca fuera de tiempo, cuando abrimos la boca como no debemos y decimos cosas que no debemos de decir, los únicos que nos vemos mal somos ¿quiénes? Nosotros. Y no debe de ser así. No debe de ser así. Noten lo que dice el versículo 30. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Versículo 31 dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad.
En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sí? Creo que esto es algo que todos como cristianos debemos de buscar, practicar todos los días, desde el momento en el que nos levantamos. ¿Sí? ¿Alguna vez han oído, te levantaste del lado equivocado de la cama, te levantaste de mal humor? ¿Por qué? Porque hay veces que nos levantamos y nos levantamos con la espada desenvainada, ¿no es cierto? Y no se me acerquen. Y luego le echamos la culpa al hecho de que no hemos tomado café, ¿verdad? ¿No han visto? Veo mucha gente que pone en el Facebook, ¿no? Es que todavía no tomo café, así es que no se me acerquen, ni se me vayan a acercar, no me hablen, no me digan nada, porque todavía no tomo café. ¿En serio tanto poder así tiene el café sobre nosotros? Que si lo tomamos todo está bien y si no lo tomamos todo está patas para arriba. Hay algo que no está muy bien si ese es el caso, ¿no es cierto? Porque entonces eso quiere decir que dependemos del café para comportarnos y hablar como debemos comportarnos y hablar, y no del Espíritu Santo que sabemos que mora en nosotros. No es el café, es mi carácter. No es la falta de café. Es que eso es lo que hay en mi corazón ahorita. ¿Sí? Y me siento molesto, y porque me siento molesto tengo que hacer a alguien más sentirse molesto para que sepa lo que se siente. Romanos capítulo 14 y el versículo 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a ¿qué? Y a la mutua edificación. Como cristianos, mis hermanos, todos debemos estar buscando siempre edificarnos los unos a los otros. Los padres deben estar buscando edificar a los hijos a los padres y a sus hermanos, los esposos a las esposas a los esposos. Debemos de estarnos edificando los unos a los otros. En la iglesia debemos buscar edificarnos los unos a los otros, con nuestras pláticas, ¿sí? En las cosas de las que hablamos, en la forma en las que convivimos los unos con los otros. Debemos de buscar edificarnos los unos a los otros. Y si lo que estamos haciendo no es para edificación de los demás, entonces no estamos nosotros cumpliendo con el propósito de Dios en nuestras vidas, que es algo muy importante en este caso, en este contexto. Ahora, otra cosa que podemos ver aquí, otra cosa que debemos ver aquí, es que Dios le había dado una tarea a Gedeón para que hiciera, y Dios le había dado una tarea a los efraínitas para que hiciera, ¿verdad? Y tanto la una como la otra eran de importancia. No importa que los efraínitas no hubieran ido a la batalla principal, Dios no los había querido tener ahí si no le hubiera dicho a Gedeón que los llevara. No importa que Gedeón no haya ido a alcanzar a los príncipes de los madianitas, para eso había llamado a los efraínitas para que lo hicieran. Y saben que todos tenemos un trabajo que hacer en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un trabajo que hacer en el trabajo de la expansión del reino de Dios. Y nadie debe pensar que el trabajo que Dios le ha dado para hacer es de alguna forma menos importante que el que les ha dado a otros. Nadie. ¿Ok? Porque todo trabajo que Dios nos da para hacer dentro de la iglesia, todo trabajo que Dios nos da para hacer dentro del ministerio es importante para todos. Sí, Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y habla de que algunos son manos, algunos son pies, algunos son oídos, algunos son boca, otros son nariz, ¿verdad? Pero luego dice que todos nos necesitamos a los demás. Sí, nos dicen, ¿dónde estaría el cuerpo si no tuviera oídos? ¿En dónde iban a oír? Si no tuviera nariz, ¿cómo iban a respirar? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todos, en algún momento dado, pienso yo, creo que debe ser así, debemos de querer servir en el cuerpo de Cristo y debemos de querer servir en los diferentes ministerios, y algunos vamos a servir en algunos ministerios que son muy visibles y otros no tan visibles. Pero no importa, todos son importantes. ¿Sí? Tenemos un hermano aquí en la iglesia, y no voy a decir su nombre, pero tenemos un hermano aquí en la iglesia que todos los domingos llega allá a Macmillan Elementary a las 7 de la mañana y acomoda las sillas. Nunca lo ven. Los que van allá, muchos de ustedes, nunca lo ven. Pero cuando llegan, ya hay sillas puestas. Ya tienen dónde sentarse. Pero a él nunca lo ven. ¿Sí?
Podría él decir, ¿saben qué? Mi trabajo no es tan importante. Al fin de cuentas, nadie me ve jamás cuando lo estoy haciendo. Nunca se dan cuenta de qué tan temprano llego. Nunca se dan cuenta de lo que cuesta, del trabajo que cuesta, de cuánto me tarda. Nadie se da cuenta, por lo tanto nadie me va a reconocer nunca. Pero ¿saben qué? Cada domingo, ahí está. ¿Verdad? Y todos llegamos y nos sentamos y disfrutamos de las sillas. ¿Por qué? Por el trabajo que él hace, aunque no vea nadie lo que está haciendo. Es lo mismo con el cuerpo, ¿no es cierto? Vamos a suponer, tenemos a alguien que es fisiculturista. ¿Sí se dice, verdad? Fisiculturista. Y tiene unos brazos, pero sí, gigantescos. Y un pecho, pero sí, ¡ah, qué bárbaro! Y unas piernas que cuando se pone shorts, parece el Hulk, ¿verdad? Rompe las, ¿verdad? Pero no tiene riñones. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. No tiene corazón. ¿Qué le va a pasar? No le va a pasar nada, ya le pasó, está muerto, ¿verdad? ¿Todos nosotros tenemos corazón aquí ahorita? ¿Está trabajando el corazón como debe estar trabajando? Algunos de nosotros vemos el corazón del otro, pero sabemos que está trabajando, ¿verdad? ¿Merece recibir honra el corazón? Uf, qué bárbaro, calle boca para lengua, ¿verdad? Merece recibir honra, aunque no lo vemos. Es importante. Así, hay obreros dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la obra de Cristo, dentro de la iglesia, que hacen cosas que nunca se ven que las hacen, pero las están haciendo. Ustedes no saben que ahorita hay 5 personas ahí arriba ayudando para grabar el video, para transmitir el video, para grabar el audio, para transmitir el audio, para poner los pasajes en la pantalla, para poner la letra de los cantos en la pantalla. Ustedes no los ven. Oyen de vez en cuando el nombre cuando los decimos de aquí de abajo, pero no los ven. Pero su trabajo es bien importante. Entonces, no importa que a los efraínitas no los hayan llamado a la batalla principal, tenían un trabajo importante que hacer. Y no importa que Gedeón haya sido llamado a lo principal de la batalla, él sabe que lo que los efraínitas tenían que hacer era igual de importante que lo que él hizo. Así es que nunca debemos de pensar, no importa cuál sea nuestro trabajo dentro del cuerpo de Cristo, y aunque nunca nos vea nadie que lo estamos haciendo, nunca debemos de pensar que no es importante. Nunca, porque es importante. Ahora noten cómo el lidiar con el problema de los efraínitas de esta manera, y a sus hombres, o que sus hombres siguieran con la tarea que tenían por delante. Noten el versículo 4. Entonces Gedeón y sus 300 hombres cruzaron el Jordán, y como estaban muy cansados por seguir a sus enemigos, versículo 5, les dijo a los habitantes de Sucot: yo les ruego que den a mi gente algo de comer, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Sebaj y a Salmuná, los reyes de Madián. Entonces noten, una vez que Gedeón lidia con el problema con los efraínitas de la manera en la que lo hace, sin meterse en alegatas, sin meterse en discusiones, sin tratar de imponerse a ellos por ser el juez o el caudillo que Dios había llamado a liberar a los israelitas, él puede seguir con la obra que Dios le ha dado. ¿Sí? Pero noten también que está cansado. Está cansado. Es un ser humano. Si ustedes se acuerdan, la lucha que no se libró, pero que fue al campo de batalla, había comenzado la noche anterior y había pasado toda la noche persiguiendo a los madianitas. Había pasado toda la noche buscándolos, había pasado toda la noche viendo lo que Dios estaba haciendo. Y estaba cansado. Y aquí hay otro principio que podemos nosotros aprender como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de los obreros que Dios nos ha llamado a hacer dentro de su iglesia, de que a menudo hacer las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, para que andemos en ellas, es cansado. Es cansado. Nos cansamos, así como Gedeón se cansó.
Dios no promete que porque hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer, no nos vamos a cansar. Dios no promete que el hacer lo que Él nos ha llamado a hacer siempre va a ser fácil para nosotros. Como seres humanos nos cansamos. ¿Sí? Yo no sé si ustedes alguna vez han servido en la iglesia, no les voy a pedir que levanten la mano para saber quiénes han servido en la iglesia. No estoy hablando nada más de esta iglesia, quizás en otra iglesia. Y se han pasado años sirviendo en el ministerio de niños. Digo, empezaron cuando tenían 16, 17 años y ahorita ya tienen 30 y tantos años, y todo ese tiempo se la han pasado enseñando chamacos en diferentes años escolares dentro de la escuela dominical. O son de los que tienen hijos y todo el tiempo que sus hijos estuvieron en la escuela dominical, ustedes sirvieron en alguna capacidad en la escuela dominical y luego se pasaron al ministerio de jóvenes y se pasaron juntamente con ellos a servir en el ministerio de jóvenes y luego pasaron al ministerio de high school y ustedes se pasaron al ministerio de high school a servir con ellos también, y todo ese tiempo han estado sirviendo y ya están cansados. Yo no sé si alguna vez han servido en el ministerio de alabanza. Y semana tras semana, semana tras semana, horas para practicar, horas para ensayar, aprendiéndose cantos nuevos, haciendo las hojas de la música, preparando todo para cuando llegue el grupo, cantando, tocando, semana tras semana tras semana. Y lo han estado haciendo años y ya están cansados. ¿Sí? O quizás han sido parte del ministerio de hospitalidad. Sí, y todo el tiempo que han estado sirviendo en el ministerio de hospitalidad han sido nada más ustedes y otra pareja. Y domingo tras domingo, y martes tras martes, y semana con semana, ustedes son los únicos que están sirviendo ahí y ya están cansados. ¿Saben qué? Es parte del ministerio. Es parte del ministerio. Jesús se cansó. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo se cansó. Busquen en sus Biblias Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, los versículos 1 al 6. Juan capítulo 4, los versículos 1 al 6. Doy un par de segundos para que lo busquen. Juan capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice ahí, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4 dice, le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Versículo 6, noten lo que dice. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y cómo Jesús estaba, ¿qué dice ahí? Mi Biblia dice, estaba cansado del camino. Se sentó ahí junto al pozo. Y eran casi las 12 del mediodía. Jesús se cansó. Jesús estaba cansado. Imagínense, se levantaba bien temprano, se iba a orar, venía cuando estaban sus discípulos, se unía a sus discípulos, salían, predicaban, sanaba gente, en ocasiones les daba de comer a miles de personas, en ocasiones tenía que cruzar el mar de Galilea de un lado para otro, en ocasiones tenía que discutir con los fariseos y con los escribas y con los sacerdotes y todo. Se cansaba. Recordamos aquella vez en la que el Señor les dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado del mar de Galilea, y se subieron todos a la barca y se nos dice que Él se metió en la proa de la barca. ¿Y se acuerdan lo que sucedió con el Señor Jesucristo? Se quedó bien dormido. Bien dormido. Se quedó dormido, ¿por qué? Porque estaba cansado. Porque estaba constantemente sirviendo. Pero aun cuando se encontraba cansado, si se le presentaba la oportunidad de servir a alguien más, de predicarle a una persona más, la tomaba. Porque si seguimos leyendo ahí en el capítulo 4 de Juan, ¿qué sucede? Viene una mujer samaritana y ¿qué se pone a hacer? Se pone a platicar con ella y empieza a ministrarle y empieza a enseñarle.
Y antes de que sus discípulos vengan con la comida que habían ido a comprar, la mujer samaritana va al resto de la aldea y les habla a todos. ¿Y qué sucede? Todos salen a encontrarse con él. Y otra vez, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que poner o se tiene que volver a poner a trabajar. Es trabajo, mis hermanos, el ministerio. En cualquier área en el que desean ser, es trabajo. Es difícil. Nos cansamos. Pero ¿saben algo? Cuando hacemos las cosas que hacemos para el Señor, como se deben hacer y por las razones correctas, nos cansamos en la obra, pero nunca nos cansamos de la obra, y por eso podemos seguir con la obra. Cuando lo hacemos como Dios manda, cuando lo hacemos con la motivación correcta, cuando no lo estamos haciendo para que nos vean los demás, para que reconozcan nuestros talentos, para que vean todo lo que podemos hacer, cuando lo estamos haciendo porque sabemos que con ello estamos trayendo gloria a Dios, cuando lo hacemos porque sabemos que con ello estamos ayudando a que el Evangelio, el mensaje del Evangelio se propague a lugares a donde quizás no iba a llegar, cuando lo estamos haciendo para edificar a los hermanos, para ayudar al cuerpo de Cristo a que tenga un lugar en donde adorar, en donde recibir instrucción, en donde poder reunirse para apoyarse y alentarse los unos a los otros, y lo hacemos con el único afán de que el nombre de Cristo sea glorificado. Entonces podemos hacer la obra que Dios nos ha llamado y no nos cansamos de la obra, aunque nos cansemos en la obra. ¿Sí? Terminamos cansados. Todos los que ministramos de alguna manera u otra, por fácil que se vea la tarea, terminamos cansados. Pero no nos cansamos de la obra, nos cansamos en la obra, y por eso podemos seguir con la obra. Si alguien trabajó, pero si en exceso, mucho más de lo que de lo que se pedía, si alguien fue más allá del llamado a su deber como apóstol, fue el apóstol Pablo. Si en 1 Corintios 15, en donde nos habla acerca de la resurrección de Cristo, y lo van a tener que buscar en sus Biblias, 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección de Jesucristo, y cuando habla de los 500 hermanos a los que se les apareció, y luego se les apareció a Cefas y a otros discípulos, y luego habla de que al final se me apareció a mí, yo que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, ¿verdad? Porque nací fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Lo que dice, nos dice en 1 Corintios 15, los versículos 9 y 10, dice: a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero noten lo que dice el versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Noten por favor aquí lo que dice Pablo: pues he trabajado más que todos ellos. Pablo está diciendo aquí, ¿saben qué? Yo aunque no merezco ser llamado apóstol por todo lo que hice, quiero decirles algo, que yo he trabajado más que todos los apóstoles que ustedes han conocido hasta ahorita. Pero luego noten lo que dice enseguida de eso: aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Los que están en el ministerio y llevan años sirviendo en el ministerio y llevan años haciendo lo mismo y se cansan en la obra, pero no se han cansado de la obra y siguen adelante a pesar del cansancio que sienten, a pesar de que a menudo sienten que deberían de poder descansar un poco, a pesar de que sienten que debería de haber alguien más que ayudar, a pesar de que sienten de que lo han estado haciendo por mucho tiempo. No lo están haciendo porque son súper santos. ¿Saben por qué lo pueden seguir haciendo? Porque la gracia de Dios está con ellos. La gracia de Dios es lo que les ayuda a seguir adelante. La gracia de Dios es lo que les ayuda a poder decir, ok, una semana más. La gracia de Dios es lo que les ayuda a decir, ok, un servicio más.
Es la gracia de Dios. Y no solamente les ayuda dentro de la iglesia, sino que les ayuda también en su trabajo, les ayuda también en su familia, les ayuda también en la escuela, les ayuda también en todas las cosas que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque dependen totalmente, como Pablo, de la gracia de Dios. Y saben que por ellos mismos o por ellas mismas no lo podrían hacer, porque no podrían encontrar la fuerza para hacerlo, porque a menudo se necesitan fuerzas sobrehumanas, en el sentido de que como seres humanos nos enfadamos muy pronto de ser siervos, ¿no es cierto? Alguien dijo alguna vez: ¿quieres estar seguro de que eres siervo? Hay solamente una manera de estar seguro de que eres en realidad un siervo: cuando alguien te trata como siervo y no te molesta que lo hagan. Cuando alguien te usa como siervo y no te molesta que lo hagan, porque has reconocido tu lugar dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, se esperaría que después de lo que Gedeón había hecho por todo el pueblo de Israel, después de que había logrado la victoria, hubieran reconocido lo que él había hecho, ¿no es cierto? Pero vamos a ver aquí que no es así. No estuvieron dispuestos a darle a Gedeón y a su ejército lo que necesitaban. Noten de nuevo el versículo 4. Entonces Gedeón y sus 300 hombres regresaron y cruzaron el Jordán, y como estaban muy cansados por perseguir a sus enemigos, les dijo a los habitantes de Sucot: yo les ruego que den a mi gente algo de comer, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Sebach y a Salmuná, a los reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿y acaso ya venciste a Sebach y a Salmuná para que alimentemos a tu ejército? En otras palabras, ellos estaban diciendo: ¿sabes qué? Ok, echaste a correr a los madianitas, pero no has vencido a sus reyes. ¿Qué nos hace pensar que si no has vencido a sus reyes, ellos no se van a dar la media vuelta, te van a vencer a ti y luego van a venir por nosotros porque no los derrotaste completamente? Y le están diciendo básicamente a Gedeón: ¿sabes qué? Vete, nosotros no te vamos a dar absolutamente nada. Luego noten en el versículo 7, Gedeón respondió: aún no, o sea, aún no he vencido a Sebach y a Salmuná, pero cuando el Señor nos los entregue, vendré. Noten la respuesta de Gedeón: y trituraré los cuerpos de ustedes con espinos y abrojos del desierto. De Sucot Gedeón fue a Peniel, y ahí también pidió comida para su ejército, pero la gente le respondió lo mismo que la de Sucot. Gedeón entonces les dijo: cuando regrese victorioso, derribaré esta torre. Sebach y Salmuná estaban en Carcor con un ejército como de 15,000 hombres, que eran todos los que habían quedado del numeroso ejército de los pueblos del oriente, pues en la batalla habían caído 120,000 guerreros. Noten, 120,000 de los madianitas se habían matado unos a otros. Eso es algo sobrenatural. Versículo 11 sigue diciendo: Gedeón avanzó por el camino de los que vivían al oriente de Nobaj y de Yogbeá, y atacó cuando el ejército estaba desprevenido. Entonces Sebach y Salmuná huyeron, y Gedeón los persiguió hasta echarles mano. Ante esto, su ejército se llenó de espanto. Al amanecer, Gedeón regresó de la batalla y capturó a un joven de Sucot, al que le hizo algunas preguntas. El joven le dio por escrito los nombres de los jefes de los 77 ancianos de Sucot, y con eso Gedeón se presentó ante los jefes de Sucot y les dijo: aquí tienen a Sebach y a Salmuná. Ustedes me preguntaron: ¿ya venciste a Sebach y a Salmuná para que alimentemos a tu ejército? Esa, les dijo Gedeón, es una ofensa. Entonces Gedeón tomó espinos y abrojos del desierto, y con ellos castigó a los ancianos de Sucot. Esto no debe haber pasado. ¿Qué sucedió con Gedeón? Aquel que en los primeros versículos lo vimos contestar tan cabalmente, tan tranquilamente, que no se aceleró, no se emocionó, sino que respondió con palabras mansas, con palabras tranquilas. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Era para que hubiera dicho: ok, no me quieren dar de comer, no le hace, Dios va a usar a otra persona para proveer de alimento para nosotros. Quédense con su comida, no le hace. Si Dios me ayudó a vencer a 135,000 con 300 hombres, entonces Dios me va a dar de comer a mí también lo puede hacer. Pero no lo hace, se acelera.
Está hambriento, está cansado. Y no es justificable lo que está haciendo, porque esto no debe haber pasado así. Si Pablo le dice a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, lo pueden leer después, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De nuevo, debió haber tenido ese dominio propio, pero Gedeón no lo tuvo. Noten el versículo 17, además derribó la torre de Peniel, noten, y mató a sus habitantes. Entonces claramente vemos aquí a un Gedeón completamente diferente que el que encontramos en los primeros versículos. Y la pregunta es, ¿Dios no conocería este lado de Gedeón cuando lo escogió? ¿Ustedes qué creen? Ya lo conocía, claro que sí. Pero aún así, con todo y sus debilidades, lo escogió para la obra que había preparado para él. Ahora, tenemos la costumbre de cuando vemos historias como estas y vemos las debilidades de los personajes de la Biblia, decimos, ¿ya ves? Gedeón, primero ahí estaba muy tranquilo, muy pacífico, muy controlado, pero luego perdió sus casillas, se enojó por lo que le dijeron y se agarró matando gente y tumbando torres y haciendo todo lo demás. ¿Ya ves? Y Dios de todas maneras lo usó. Y tenemos la tendencia a tratar de justificarnos nosotros porque Dios nos presenta a los personajes de la Biblia con todas sus debilidades, pero nos presenta a los personajes de la Biblia con todas sus debilidades para que nosotros veamos que nosotros tenemos las mismas debilidades y debemos de cuidarnos de no caer en esas debilidades. Esto no es para que nosotros le copiemos a Gedeón lo que está haciendo, esto es para que nosotros veamos lo que Gedeón hizo en su momento débil y digamos, eso no debe ser así. No es para justificarnos entonces, es para dejarnos saber que estos personajes eran imperfectos y que cayeron en estos errores, pero que nosotros no debemos caer en ello. Porque así, Dios sabía lo que Gedeón era. Dios sabía lo que cada uno de nosotros éramos, ¿no es cierto? Dios sabe lo que cada uno de nosotros somos todavía. Dios sabe de qué pata cojeamos. Dios sabe de qué clase de tela fuimos cortados. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Sin embargo, aún así nos amó. Aún así envió a su Hijo para que muriera por nosotros y pagara por nuestros pecados. Pero lo hizo a pesar de que nos conocía. Pero no quiere que nos quedemos así, mis hermanos. Él no quiere que nos quedemos así. En 1 Corintios, si lo tienen que buscar en su Biblia otra vez, 1 Corintios capítulo 1. Los versículos 26 al 31, leemos lo siguiente. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Ahora, pudiéramos decir, ok, entonces soy de lo vil, soy de lo despreciado, no soy noble, soy necio, ¿sí? Soy todo eso. Sí, Dios nos escogió a pesar de todo ello. Pero no quiere que nos quedemos así porque noten en el versículo 30. Pero gracias a Dios ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como ¿qué? Como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Sí los escogió porque eran todo eso. Sí los escogió porque todo eso era parte de su carácter. Pero gracias a Dios ahora son de Cristo y ahora Él es nuestra sabiduría. Por Él hemos sido justificados. En Él estamos siendo santificados. Por Él fuimos redimidos. ¿Para qué? Para que se cumpla, dice el versículo 31, lo que está escrito, el que se gloríe en el Señor. En otras palabras, ya no soy el mismo que era antes. Y no lo soy porque yo haya tenido el poder para dejarlo de ser. No he dejado de ser completamente necio porque a veces puedo ser muy necio, ¿sí? Pero ahora soy de Cristo. Y Él me ha hecho una criatura nueva. Él ha cambiado mi naturaleza y me ha hecho, como Pedro nos dice, partícipe de la naturaleza divina. Entonces tengo momentos de necedad, pero debo de decir,
No debo caer en esa necedad. Tengo que luchar en contra de ella. ¿Sí? Porque ya no soy un hombre natural. Ya no soy un hombre sin el Espíritu de Dios. Ahora soy un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios me ayuda a ser como Él quiere que sea, a honrarlo a Él, a exaltarlo a Él y a manifestar el poder que Él tiene en mí y sobre mí a través de mi vida. ¿Perfecto? No soy perfecto. Pero voy siendo transformado más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2. Vamos a leer los versículos 14 al 16. En donde noten lo que se nos dice ahí. Pablo dice ahí: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Entonces el hombre que no tiene a Cristo, eso es lo que es. No lo entiende. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. De hecho, las cree una locura. No las puede entender, no tiene la capacidad. Porque tienen que discernirse espiritualmente, y porque el Espíritu de Dios no lo puede hacer. Nunca lo podrá lograr. Versículo 15, noten lo que dice: en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Y luego, por favor, subrayen la última parte del versículo 16. Pero nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Por el Espíritu Santo, todos nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, podemos pensar como Cristo, ver las cosas como Cristo las ve, actuar como Cristo actuó, hacer las cosas como Él las hizo, reaccionar a los diferentes problemas y obstáculos que enfrentamos como Él lo hizo, porque tenemos la mente de Cristo. Pero ¿saben qué? Podemos desperdiciar la mente de Cristo. Si en lugar de detenernos y de preguntar ¿qué haría Cristo en esta situación?, nos dejamos llevar por nuestras emociones, así como lo hizo Gedeón aquí, nos dejamos llevar por el coraje, así como lo hizo Gedeón aquí, nos dejamos llevar por nuestro entendimiento, así como lo hizo Gedeón aquí, y hacemos las cosas así como lo hizo Gedeón aquí, y no en los primeros versículos de Jueces 8. Mis hermanos, todos y cada uno de nosotros que somos salvos tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, ¿lo creemos o no lo creemos? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Porque si lo creemos, entonces vamos a detenernos antes de hacer cualquier cosa y pensar, ¿esto es lo que haría Cristo? Pedir, Señor, dame tu mente, dame tu espíritu, dame el entendimiento que solamente el Espíritu Santo puede darme para tomar una decisión que te honre y te glorifique a ti, me edifique a mí y edifique a quienes van de alguna manera a ser tocados por esta decisión que voy a tomar. Mis hermanos y hermanas, tenemos la mente de Cristo. Hemos sido hechos nuevos en Él. Él es nuestra sabiduría. No tenemos por qué descansar en nuestra propia sabiduría, ni en la sabiduría del hombre. Él es nuestra sabiduría. Él es nuestra justificación. Él es nuestra santificación. Él es nuestra redención. Y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos entender las cosas espirituales con las cuales tenemos que lidiar todos los días de nuestra vida como seres espirituales que somos. Tenemos mucho que aprender de Gedeón, cosas buenas. Tenemos también muchas cosas que aprender de Gedeón que debemos de cuidarnos de no caer en ellas. Gloria a Dios porque nos ha dado su Espíritu Santo. Tenemos que descansar en Él. Amén. Oremos.